Ok, bien, ya, ahora sí. Listo, ya estamos grabando. Bueno, pues voy a empezar a comentarles sobre lo que es la economía. Yo creo que la gran mayoría de ustedes, pues, escuchar el término de economía, pues, no se les hace muy raro, pero a veces no comprendemos qué es lo que abarca directamente todo lo que es la economía, ¿verdad? Pero cuando les decimos economía, a lo mejor ustedes vayan a pensar pues en dinero, ¿no? Es lo primero en que pensamos, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? La economía tiene que ver precisamente con lo que es el dinero, ¿no? Pero tiene un trasfondo, jóvenes. ¿En qué sentido el trasfondo? Es sí, la economía es dinero, pero ¿de dónde obtienes ese dinero, no? Que la economía abarca una serie de cosas que tienen que ver precisamente con lo que es la obtención de ese recurso que se llama precisamente dinero y que es ese recurso es el que mueve al mundo, ¿no? Pero bien, para que tú tengas ese recurso, y para ahorita para hacerles comprender la definición que tienen en la pantalla, ustedes para obtener ese recurso, para poder obtener ese dinero, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pues generarlo, ¿no? Sí, jóvenes. Y entonces generarlo, pues de qué manera, ¿no? Pues lógicamente trabajando, ¿no? ¿De qué manera? Siendo productivo. De esa manera es como tú generas ese dinero. Y ahí es donde se empieza a generar la economía porque vas viendo de qué manera tú vas a generar ese ingreso. ¿Ok? Eso es lo primero que estudia, que dice aquí que estudia la ciencia de la economía. Dice aquí en su diapositiva, es la ciencia que estudia la producción. Al decir la producción, es decir, de qué manera tú vas a generar ese ingreso o ese recurso, ¿no? Sí, jóvenes, las formas en que tú seas productivo, ya sea trabajando, creando un negocio, sí, jóvenes, y lógicamente eso es lo que estudia la economía, genera productividad para que tengas el recurso, para que tengas ese ingreso, ¿no? Sí, jóvenes. Ahora bien, dice, es la ciencia que estudia la productividad, pero también dice que estudia la producción, la distribución y el consumo. O sea que no solamente es cómo lo vas a producir, sino también en qué forma o de qué manera vas a distribuir ese recurso, ese ingreso, también estamos hablando de ese ingreso, jóvenes, y también cómo con ese ingreso vas a poder consumir, ¿no? Vas a consumir, cómo lo vas a distribuir y cómo vas a consumir esos bienes y esos servicios que a su vez, fíjense bien lo que dice, a su vez satisfagan tus necesidades humanas. Eso es lo que dice la economía, jóvenes, ¿ok? En este caso, te está diciendo que es la forma que la economía estudia la forma en cómo generas productividad o que generas producción para generar ese ingreso y ese ingreso tienes que saber, la economía te dice o te enseña a cómo lo vas a distribuir y también la forma en cómo tienes que consumir esos bienes y servicios en los cuales estás distribuyendo tu dinero y de cierta manera, jóvenes, eso que tú consumas tiene que servir para que satisfaga tus necesidades, ¿ok? Y jóvenes, cuando nosotros logramos comprender este concepto, jóvenes, desde el punto de vista ya científico, desde el punto de vista profesional, nos cambia la idea. ¿En qué sentido, jóvenes? En que fíjense bien la palabra final que dice, satisfacer tus necesidades humanas. En este caso, no dice gustos ni preferencias. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que nos ponemos a pensar y dicen, ah, no, sí, la economía nos está diciendo que sí consumamos, pero lo necesario, lo que necesitamos para vivir, ¿ok? Y esto a veces, cuando no le hacemos caso a la economía, es cuando precisamente tenemos problemas económicos. No sé si alguno de ustedes, ahorita que les estoy comentando esto, llegan a reflexionar en precisamente tocar el punto de la parte de un tema de esta materia que estamos viendo, iniciando hoy, de por qué jóvenes entonces se están generando los problemas económicos. A ver, quisiera alguna opinión de alguno de ustedes dos, de Mari o de Pedro, que me dijeran entonces ahorita de lo que me acaban de escuchar y que de cierta manera ustedes me digan por qué entonces tenemos problemas económicos con la simple definición que les acabo de dar. No sé si Mari quiere escribirme ahí o Pedro decida activar su micrófono y nos quiera hacer alguna observación. ¿Sí me escucharon? Exactamente. Entonces sí me entendieron. Sí me entendiste, Mari. ¿Ok? Que nosotros, lo que nosotros tenemos, no lo utilizamos solamente para satisfacer nuestras necesidades básicas, sino que lo utilizamos para qué, Mari, para nuestros gustos y para nuestras preferencias, ¿o no, Mari? ¿Ok? Entonces, precisamente es eso, Mari, que ahorita ya nos estamos, así es, correcto, 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 ¿sí? Entonces, eh, esto que estás diciendo, precisamente es eso que nosotros no logramos comprender, tan fácil que es comprender la economía. Por eso nosotros nos generamos nuestros propios problemas económicos. Sí es cierto, sí hay problemas económicos en nuestro país, sí es cierto, sí los hay, pero nosotros nos traemos mucho más problemas económicos precisamente por eso, porque no hacemos caso o no hacemos uso de esta ciencia que ya está. Yo les hago siempre la pregunta cuando estoy en clases a mis alumnos y les digo, jóvenes, si ustedes van a comprar a su despensa mensualmente, su mamá, su papá o ustedes que ya son independientes, van a comprar y van a comprar en base a sus necesidades, solamente comprarían lo básico, lo que es alimento, bebida, no que luego empiezan a agarrar un montón de cosas. Y lo peor es ir a comprar cuando no hemos comido o tenemos el estómago vacío, que en este caso lo que nos pasa o lo que nos está pasando, jóvenes, en este caso nos pasa que cuando nos vamos de esa manera con el estómago vacío, compramos todavía hasta más, ¿ok? Entonces tenemos que ir a comprar en base precisamente a lo que dice nuestra economía, de distribuir bien nuestro ingreso, jóvenes, ¿ok? Ese ingreso lo tenemos que utilizar no para gustos, no para preferencias, sino precisamente para bienes y para servicios que satisfagan precisamente nuestras necesidades. Me preguntarán a lo mejor ustedes,
Profesor, entonces nunca me voy a dar un gusto, una preferencia. Sí, jóvenes, pero eso viene después. Y el detalle es que por eso es que tenemos estos problemas. Cuando nosotros ya tenemos bien satisfechas nuestras necesidades, ya no se te antoja más nada. No sé si ya se dan cuenta de ello. ¿Ok? Y entonces sí se te antojan otras cosas, pero a una menor intensidad. Y luego le piensas. Yo luego les comento a ustedes, luego les digo, ay jóvenes, cuando no tengo dinero es cuando más se me antojan las cosas y cuando ya tengo dinero a veces no sé ni qué comprarme porque no se me antoja nada. No sé si les pasa. Entonces, eso nos sucede prácticamente a todos y nosotros debemos de reflexionar siempre en esa economía, ¿no? Ustedes en la licenciatura en la que están, administración de empresas, creo que es el que tengo entendido, pues deben de saber porque van a manejar también a las empresas, chicos. Hay muchas personas que crean negocios y que empiezan a botar dinero. No se organizan precisamente en las cosas básicas que al principio tu empresa va a necesitar, pero empiezan a comprar muchos lujos y empiezan a ponerle cosas adicionales que piensan que van a ser sí el atractivo tal vez para que vayas a comprar, pero no es lo principal o lo esencial. ¿Sí me explico? ¿Ok? Y también a veces depende del negocito también, pero debemos de pensar siempre en las cosas económicas, en las cosas básicas. Ya cuando tú veas que te está yendo bien, que creas un excedente, entonces, jóvenes, ya empezamos a darnos esos lujitos, ya empezamos en el gusto, en las preferencias, y entonces eso se disfruta mucho mejor. El detalle es comprender precisamente esta materia. Ahora bien, si desglosamos este concepto, nos habla precisamente de satisfacer nuestras necesidades a través de bienes y servicios, ¿no? Debemos de distinguir qué son bienes y qué son servicios, ¿no? Los bienes sabemos nosotros que son cosas materiales, que se pueden tocar, ¿sí, jóvenes? Y que prácticamente sí crean una sensación porque uno las siente en el cuerpo cuando tomas agua o cuando comes, es algo palpable, algo tangible, ¿no? Pero también tenemos otras cosas que también satisfacen nuestras necesidades y que son los servicios y que esos también es que esos no se sienten, esos nada más se perciben, ¿ok? Pero esos no se pueden palpar, ¿ok? Pero también a veces los necesitamos, ¿ok? Sí, jóvenes, y debemos de hacer uso de esos servicios que verdaderamente, jóvenes, no podemos dejar de prescindir. Y yo también luego eso les comento a mis alumnos, que les digo, oigan, puedes quedar a deber todo, pero el agua y la luz jamás, porque es un servicio esencial que te sirve para vivir. ¿Sí me explico? Y hay mucha gente que se le olvida pagar la luz y se la andan cortando, y hasta el agua, ¿no? Y que son cosas esenciales, sobre todo el agua, jóvenes, ¿ok? Entonces, son cosas que debemos de reflexionar en este concepto que es el concepto de la economía. Ahora bien, chicos, aquí nos dice, la economía es el estudio de cómo los agentes económicos, o sea, pueden asignar de forma eficiente los recursos escasos de una sociedad para producir bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades humanas. Al decir esto, ¿quiénes consideran ustedes? Voy a dejar de compartir, chicos, para dialogar un poquitito. ¿Ustedes quiénes consideran que son estos agentes económicos, jóvenes? ¿Quiénes consideran ustedes que son esos agentes económicos? Que son los que verdaderamente están aquí, jóvenes. ¿Quiénes serían esos agentes económicos? A ver si me escucharon, jóvenes. A ver, Mari, Pedro,
¿Quiénes creen que sean esos agentes económicos? Es correcto, creo que ya leíste, ¿verdad? Ya has leído, Mari. Exactamente. Las personas, el gobierno, las empresas, precisamente es correcto. Y todas ellas, Mari, son verdaderamente las que deben de saber de economía, ¿ok? Para que de cierta manera, ojo, sepan producir y distribuir esos bienes. Aparte de las empresas, las personas y en este caso el gobierno, también se incluyen otras dos más que lo podemos ver en las teorías, que está los bancos y el comercio exterior, que eso juega un papel muy importante también ahorita en nuestra economía. ¿Por qué el comercio exterior? Porque fíjense que lo que está pasando es que nosotros estamos importando más cosas de las que podemos vender o exportar. Y eso también está generando a nivel bastante macro, dijéramos, a lo grande, porque se está comprando y se están trayendo cosas del extranjero. La gente consume más cosas del extranjero que de aquí mismo. ¿Cómo es posible? Y yo no entiendo que luego puedes ir a comprar a Sam's Club y compres mango congelado cuando hay mucho mango aquí en Veracruz, ¿no? ¿Cómo es posible que compres piñas en la almíbar cuando hay mucha piña natural aquí en Veracruz, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que son de importación y que la gente está comprando mucho y que precisamente esto también está causando que a nivel general, a nivel general, no a nivel personal, nuestro país no sea productivo, jóvenes, también. Y esos problemas, quieras o no, te afectan también directamente porque la economía en grande, que se le llama macro, chicos, chicas, en este caso afecta también. Ahora, también hay algo muy importante que aquí en la diapositiva nos dice, los problemas económicos verdaderos, jóvenes, para que ustedes los entiendan, surgen porque las necesidades humanas son ilimitadas, mientras que los recursos con los que uno dispone son limitados. ¿Ok? Por eso se preguntarán a veces ustedes, ¿por qué hay algunos productos que están carísimos y que están subiendo constantemente? ¿Por qué? Porque esos recursos a veces son escasos, son limitados y a veces son no renovables. ¿Y qué es lo que hacen las personas para que para que las otras personas o las familias se controlen en el consumo? Lo suben de precio. La gasolina, ustedes saben que es un recurso no renovable y que han hablado mucho que se va a escasear y que se estaba escaseando y que no hay forma de cómo conseguirla y por eso a cada rato está sube y sube de precio, ¿ok? Ya se hablan de autos híbridos porque se presume que supuestamente la gasolina se vaya a escasear y cada día va a ser más cara para que la gente se limite en utilizar mucho ese recurso y lo cuide. Entonces, también en ciertas ocasiones se reflejan problemas económicos porque los recursos que nosotros estamos utilizando a veces los despilfarramos mucho y por eso también nosotros ocasionamos a veces en algunos productos que suban de precio, jóvenes. ¿Ok? Por eso les comento que es muy bueno analizar y comprender un poquito lo que es la economía. Ahora bien, para que nosotros aquí sí nos preguntamos, no, bueno, está bien, ya vimos, ya reflexionamos verdaderamente cómo es que se maneja o se genera la economía, pero ¿cuál es el proceso básico que hace la economía?
y el proceso básico para que de cierta forma uno genere economía, ¿sí? O sea, genere ese ingreso que tú necesitas tener y lógicamente quede también quede satisfecho y que también no tengas problemas económicos, ¿no? ¿Ok? Aquí nos habla de tres cosas y elementos básicos de la actividad económica que nunca pueden faltar: el recurso, la necesidad y los bienes. ¿Ok? Sí, jóvenes. Entonces, aquí hay un cuadro muy importante que nos dice el recurso, dice, y los bienes. Los recursos los tienes que producir, intercambiarlos, ¿sí, jóvenes? Entre consumidores, y esas intercambio lo tienes que hacer en base a necesidades. Entonces, ¿qué te dice? Que para que tú puedas producir también y para que puedas tener un buen negocio o para que puedas tener un buen ingreso, tienes que producir en base a qué? A necesidades. Por eso luego hay muchos negocios que inmediatamente les puedo decir que pegan. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, pues me voy a dedicar a vender comida, ¿no? Y porque si cocinas rico y todo, ya ven que la gente luego vende comida. Ahorita que se da mucho la cocina económica, o que vender tacos en la esquina, o vender pasteles, o lo que es comida, o vender jugo de naranja en la esquina, o vender aguas, todo eso. Y ahorita aquí con el calor, todo eso es un negocio de primera necesidad. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, fíjense que la actividad económica básica para generar y satisfacer necesidades y puedas tener un ingreso, ¿no? Y luego saber cómo lo distribuyes. Entonces, aquí nos dice que la actividad económica básica es pensar en los recursos que vas a producir y generar esos bienes que van a ser intercambiables, pero esos bienes tienen que tener esa característica de cubrir necesidades para que puedan ser consumidos. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? Entonces yo ahí les estoy dando, si están en administración de empresas, si están en industrial, si están en alguna licenciatura, aquí ustedes saben cómo van a producir ya, qué negocio les puede generar más dinero. Ustedes se han dado cuenta que las franquicias que tienen mucho auge y que las están viendo aquí en México, McDonald's, Carl Jr., Sambors, Sam's Club, Aurrera, Walmart, Costco, son todas industrias que venden ¿qué? Comida, bebida, si ya se dieron cuenta. El negocio a lo mejor sí lo pueden tener porque venden televisiones, a lo mejor bocinas, computadoras, pero de ahí no se tiene la mayor utilidad si ustedes observan esa parte. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? Bien. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Hasta ahorita, jóvenes, dudas, comentarios. Ok, bien. Ahora bien, en la siguiente diapositiva nos vamos a analizar más profundamente. Estamos viendo de lo general a lo específico y vamos a analizar profundamente cuáles son esos recursos que que vamos a generar productividad. Y hay muchos recursos jóvenes que se tienen y que se tienen que combinar para poder generar un bien. Sí, jóvenes, un bien que tenga la característica de satisfacer una necesidad y pueda ser consumido para que hagamos esa actividad básica. Y eso nos preguntamos, ay, ¿cuáles son esos recursos, no? Pues los recursos son los que se encuentran en el medio ambiente, también pueden ser, son todos aquellos que se emplean para producir o crear un servicio, ¿ok? Pero bueno, todos los recursos o los recursos, ¿a dónde los encuentro?
pues el tal recurso que lo encuentras en la tierra, ¿no? La tierra que te produce, pues todos los que son productos vegetales, ¿sí, jóvenes? Ok. Y también, ¿por qué no? También los animales que comen de los vegetales, ¿no? Y se alimentan de ahí. Nosotros nos alimentamos de la tierra, ¿no? ¿Ok? Cuando hablamos de tierra, estamos hablando prácticamente de esa materia prima también, jóvenes. Esos son recursos. Los recursos son la tierra, es la materia prima que nosotros utilizamos para transformarla. Pero ojo, jóvenes, no solamente para esto debemos de tener solamente materia prima, sino también tenemos que tener una fuerza de trabajo para poder transformar esa materia prima. ¿Ok? Y también, ¿qué necesitamos? Capital, por supuesto, dinero. ¿Ok? Sí, jóvenes. O capital también se puede interpretar como herramientas. ¿Ok? Para poderlas utilizar junto con el trabajo humano para transformar esa materia prima, ¿ok? Son todos esos recursos que no deben de faltar y son los que debemos de pensar siempre para poder crear. ¿Qué otra cosa nos menciona aquí? La tecnología. Estamos hablando de esos procesos, de esos procedimientos que nos ayudan a crear y llevar secuencias de programas, de llevar procedimientos, de llevar procesos previamente establecidos, que es la tecnología y que se utilizan también ya herramientas sofisticadas y que ya no lo haces manual, sino también ya necesitas algo automatizado para que te facilite la elaboración. Y el siguiente, que yo considero que es uno de los recursos más importantes, que es la capacidad empresarial y que es el capital intelectual, que es precisamente el conocimiento que nosotros tenemos. ¿Y por qué les digo que es el principal? Porque jóvenes, hay gente que ha creado todo de la nada, porque hay gente que ha sido muy inteligente y no ha tenido casi nada, pero se ha levantado con esa inteligencia y con esa habilidad mental que ha tenido para poder generar todo esto. Muchos de mis alumnos luego se preguntan y se dice y que dicen, no, es que no puedo hacer un negocio porque no tengo dinero. No, lo que no tienes es precisamente esa capacidad intelectual o ese capital intelectual, desarrollarlo para poder hacer algo. Pero es que no tengo dinero, yo estoy muy inteligente, pero no tengo dinero. No es cierto, no eres tan inteligente entonces. ¿Por qué? Porque me dicen, pero es que ¿por qué, maestro? Búscate un socio capitalista. Si tú tienes el capital, mira acá, tú eres el cerebro pensante y búscate a uno que va a saber lo que va a tener lana, pero no va a saber qué hacer con ella, que su papá lo heredó y ni estudió ni nada, y ahí te le pegas y le hacen un negocio y al rato el que sales ganando más eres tú. Y también no necesitas mucho dinero porque pides créditos, ¿ok? Y ya vas generando y vas pagando, pides crédito a los proveedores, sacas a meses sin intereses tu tecnología. ¿Sí me explico, jóvenes? Entonces hay muchísimas cosas que de cierta manera se pueden hacer. ¿Qué más? Hay que saber que los recursos tienen características también las que voy a utilizar para producir. Y esos recursos pueden ser escasos. Por lo tanto, si son escasos, debo de saber cómo los voy a utilizar y de qué manera los voy a utilizar. Porque de esto me puedo aprovechar para venderlos más altos, para venderlo mucho más bajo, para hacer algo que de cierta manera yo tenga conciencia de que ese producto puede ser tal vez escaso, pero que puede ser precisamente algo para hacer un negocio, ¿ok? Dice, no se dispone de una existencia suficiente de recursos como para suplir todos los posibles deseos y necesidades, ¿ok? Por lo tanto, si ves que tienes un recurso que es escaso, tienes que pensar de qué manera conseguirlo o obtenerlo si te vas a meter ahí. Sino también yo les aconsejo que si van a hacer un negocio de recursos que son escasos, pues mejor ni los hagas, porque por eso hay muchos negocios también que luego quiebran, jóvenes, o que no, pues es que se acabó, ya no hubo o ya no hay y las personas pues ya no te quieren comprar, ¿no?
Hoy no tuve, mañana sí, ¿no? Y entonces, ¿cómo le haces? Entonces, también tienes que pensar en ese recurso. Siempre yo cuando los chicos empiezan a hacer proyectos de inversión que luego les encargan, siempre les digo, chicos, a ver, el producto que ustedes van a hacer es un producto que es de temporada, que no se escasea, ¿sí? Y entonces al momento de que me dicen, no, es de temporada, pero se da de temporada 2 veces al año. Ah, está bien, lo puedes conservar, le puedes poner un conservador. ¿Ves? No, pero es un producto que escasamente se da. Uf, tu negocio va a ser difícil, vas a tener que buscar a ver en qué otros lados lo puedes conseguir y te va a costar más caro traerlo. Ahí empiezo a pensar en la distribución. ¿Sí, jóvenes? Entonces, todo esto, los recursos que uno utiliza para producir y para generar, tengo que pensarlo. También hay que pensar que los recursos que yo tengo son versátiles. ¿Qué significa versatilidad? Dice aquí, que tienen dice, los recursos pueden tener más de un posible uso. Ejemplo, el terreno se puede plantar café. Hay que buscar recursos que sean versátiles, jóvenes, y que cuando tú estés haciendo un producto, al rato puedas hacer otro y otro del mismo producto. Coca-Cola, que la Coca-Cola chica, grande, con gas, sin gas, con stevia, light, bueno, y es el mismo producto y ha tenido un éxito tremendo. ¿Ok? Entonces, tu producto puede ser versátil, la masa, haces tortilla, haces totopos, haces chilaquiles, haces empanadas, bueno, haces un montón. Entonces, también es muy importante vender productos que sean versátiles porque así son más consumibles y les puedes dar diferentes tipos de uso, generar recursos o tener recursos de esa manera. Y también pensar que los recursos que tienes son parcialmente sustituibles. Si no tengo maíz para hacer masa, pues agarro la mixta o mixtamal o la minza, que luego se le llama por ahí, ¿no? Porque no tengo el maíz. O las hago de harina, o ya hay de nopal, o ya hay de frijoles, o ya hay de avena, chicos. Ya por acá he visto negocios por aquí, por donde yo vivo, que te venden todas esas tortillas de frijol, de nopal, de yuca, y dices tú, wow, qué maravilla, porque son ricas, ¿no? Y no precisamente dependen ya del maíz, ¿ok? Y son productos que pueden ser sustituibles también, jóvenes. Y con eso que yo les estoy comentando, pueden hacer un negociazo. Pero primero hay que pensar en el recurso que te va a hacer generar algo productivo. Y después, ¿qué tenemos de hacer? Analizar las necesidades. Las necesidades son muy importantes porque nosotros, les vuelvo a comentar, confundimos la necesidad con un gusto y una preferencia o necesidad que surge del contexto social, jóvenes. Sí, jóvenes, las necesidades te las van creando la misma gente, pero en realidad, mientras tú tengas dónde dormir, que tengas que ponerte y que estés bien comido y tengas satisfecho esas necesidades básicas, jóvenes, entonces es eso que ¿cuál problema económico tienes? Porque estás satisfaciendo tu necesidad. Lo confundimos en que no tenemos el gusto o no tenemos la preferencia y por eso pensamos que tenemos problemas económicos. Ahí es donde estamos completamente desvirtuados en entender precisamente la economía. La economía te dice que es mientras tú satisfagas tus necesidades, estés bien, estás económicamente bien satisfaciendo tus necesidades. Eso sí, tampoco significa que en este caso dices tú, ay, sí, tengo satisfechas mis necesidades, pero tengo un montón de deudas. Eso sí también te genera un problema económico que es un recurso, pero monetario. ¿Sí me explico? Esos son problemas financieros también, ¿no? Y te pueden llevar a un problema económico, ¿sí, jóvenes? Entonces hay muchas cosas que debemos de discernir y sabernos, ¿cómo se llama? Enfocar, porque les vuelvo a comentar, a veces la gente piensa que tiene problemas económicos bastante serios
¿Y por qué dices que tienes problemas económicos si yo veo que tienes tu casita, que arroz y frijoles, huevitos y tú estás comiendo, qué rico, no te hace falta nada? Sí, pero es que pues, no tengo ni televisión, es que no tengo ni dónde sentarme, ay, pero tienes una camita, unos banquitos, una sillita, sí hay, o sea, eso no, que no te mate y que te diga, no es que tengo verdaderos o serios problemas económicos, no, ¿ok? Entonces sí es necesario a veces situarnos en determinadas cosas y no alarmarnos que verdaderamente tenemos problemas económicos. Y por último, estas necesidades que hay que tener en cuenta que también las necesidades tienen características y la necesidad es en realidad algo de lo cual tú no puedes dejar de prescindir. Esa es una verdadera necesidad, ¿ok? Una necesidad es algo que si no lo tienes, es que no puedes vivir, ¿sí, jóvenes? Entonces, cuando verdaderamente sea una cosa que tú no puedas vivir, entonces sí eso es una necesidad. Pero si puedes vivir sin eso, no es una necesidad. ¿Sí, jóvenes? Y eso es lo que también les vuelvo a comentar. Hay muchos conceptos que los tenemos desvirtuados por el contexto social que nos genera este tipo de problemas que a veces en realidad no son tan graves desde el punto de vista económico, ¿ok? Medimos necesidades básicas y necesidades sociales. A las que se enfoca la economía son a las necesidades básicas, a las que comparte el hombre con el resto de los seres vivos. Y hay necesidades sociales que son las organizadas por el contexto histórico y por querer pertenecer a una sociedad. Ahora bien, jóvenes, hasta aquí tenemos algún comentario, alguna duda, jóvenes, sobre lo que es esta parte de la actividad económica básica. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les esté quedando muy claro con lo que estoy diciendo? ¿Nada, jóvenes? Ok. En la siguiente diapositiva que vamos a ver son nada más la clasificación de esos bienes que de cierta manera uno puede generar para poder producir y que hay que identificar qué tipo de bienes son, ¿no? Y hay bienes que lógicamente se clasifican que son bienes que se les llaman bienes por abundancia o escasez relativa. Estos bienes se clasifican en bienes libres y bienes económicos. Los bienes libres son algo que no se cobra por ellos, que es el aire, sí, jóvenes, que a lo mejor es el mar, son bienes libres que todo el mundo lo puede disfrutar y que a veces uno mismo y que tenemos una ventaja que estamos aquí en Veracruz y cualquiera se puede ir a divertir a la playa, que dices tú, ay, es que no me puedo meter a una alberca, yo quisiera ir a una alberca, métete a la playa y ahí no te cobran nada, ¿sí? Y te diviertes más y también haces juegos y un montón de cosas, ¿no? Entonces, hay mucha gente que es eso, que a veces nos traumamos por alguna situación, ¿no? ¿Ok? Hay mucha gente que dice, ay, es que yo no tengo para pagar un gimnasio. ¿Cuántos parques ya no tienen gimnasio? Yo nada más veo aquí en el Boulevard, de donde yo vivo, que tienen un gimnasio muy completo, ¿no? Afuera y que están haciendo ejercicio. Y también tenemos bienes económicos, ¿no? Bienes económicos que esos sí tienen un costo, ¿no? Y a veces son costos elevados. Tenemos bienes de acuerdo al destino, que pueden ser bienes de consumo, bienes de producción y bienes de intermedio. Bueno, los bienes de consumo se consideran bienes que ya directamente así están y tú los puedes agarrar o los puedes comer o te los puedes poner o usar. Los bienes de producción o de capital son aquellos bienes que te ayudan a producir otros bienes. Por ejemplo, una máquina de coser que dice aquí, por ejemplo, una copiadora, por ejemplo, un molino de tortilla,
Esos son bienes de producción o de capital, que son los que ayudan a producir otros bienes. Y los bienes intermedios son aquellos bienes que no están terminados, que están precisamente a una parte de terminar o que pueden tener otro uso más. Por ejemplo, la tortilla puede ser un bien intermedio porque puedes hacer tacos con ellas, pero también puede ser un bien de consumo porque te la puedes comer directamente con sal. Entonces, una hoja puede ser un bien de consumo, ¿ok? Si ya una vez la agarras y escribes, pero si la vas a imprimir o le vas a poner algo encima, pues todavía es un bien intermedio, ¿ok? ¿Sí, jóvenes? Entonces, hay diferentes bienes y que con esos bienes que yo identifico puedo hacer negocios también. Entonces, yo debo de saber qué bienes son los que voy a crear para satisfacer necesidades, ¿ok? ¿Qué tipo de bienes? Están los bienes que se clasifican de acuerdo a su elaboración, que pueden ser terminados y no terminados, los bienes por su naturaleza, que pueden ser tangibles o no intangibles, y por su posesión, que pueden ser públicos o pueden ser privados. Ahora bien, y con esto vamos a preguntarnos mucho, jóvenes, porque si ustedes se dan cuenta, les estuve yo comentando, a veces nosotros confundimos las cosas y nos pasa algo y queremos echarle la culpa a, a una sola cosa, o queremos solucionarlo con una sola cosa y eso no se soluciona a través de una sola cosa. ¿Por qué? Porque verdaderamente tiene muchas aristas. Yo luego me preguntan, ay, es que me voy a divorciar, ¿no? A ver, ¿qué necesitas? Pues sí, nada más con un licenciado ya. No, yo creo que con un licenciado o con un abogado para esto no es tanto, ¿eh? O sea, yo creo que necesitas un abogado y también vas a necesitar un psicólogo, ¿ok? ¿Por qué? Porque precisamente esto te deja secuelas, tal vez, ¿no? Y también te suceden muchas cosas y no se arreglan desde ese punto de vista nada más, sino que tiene otras aristas. Y la economía así es, porque nosotros le echamos la culpa a muchas cosas y verdaderamente esas no son culpas o cuestiones de la economía. ¿A qué me voy, jóvenes? Por ejemplo, fíjense bien, aquí hay 3 preguntas y ahí dice, ahí está la respuesta, ¿no? En este caso te dice, mira, dice, ¿qué producir, qué y cuánto producir? Es decir, ¿qué bienes y servicios deben de producirse y en qué cantidades? Dada la existencia de las necesidades y que éstas se satisfacen con bien, entonces es necesario determinar cuáles necesidades se van a satisfacer y cuáles son los bienes que satisfacen estas necesidades. Esta es una pregunta verdaderamente de carácter económico. O sea, esto sí lo soluciona la economía. El qué producir y cuánto producir. Y la respuesta me la podrían decir ustedes, jóvenes. El qué producir y cuánto producir. A ver, ¿quién me daría la respuesta de ustedes? ¿Qué producir y cuánto producir? A ver, jóvenes, por ahí. ¿Qué producir y cuánto producir desde el punto de vista económico? ¿Sí me escuchan, jóvenes? ¿Qué producir? Lo básico, ¿no? ¿Y qué producir y cuánto producir? Lo que uno necesita, ¿no? De acuerdo a la economía. Esa sería la respuesta, ¿no, jóvenes? Porque uno tiene que preguntarse siempre, ¿no? Esa parte, y eso sí te lo resuelve la economía. ¿Qué producir y cuánto producir? ¿Sí?
¿Qué producir? Lo que necesitas, lo básico, ¿ok? Sí, jóvenes, ¿cuánto producir? Lo que necesites nada más. ¿Y qué producir? Lo básico. ¿Para qué? Para que no tengas el problema económico. ¿Qué voy a producir y cuánto voy a producir? ¿Ok? Lo que yo necesite. ¿Y qué voy a producir? Lo básico para satisfacer mis necesidades básicas. Eso es de carácter económico, pero hay otras preguntas más. ¿Cómo lo voy a producir? Pero eso no tiene nada que ver con la economía, jóvenes. Y mucha gente le echa culpa a la economía. Y no es cierto. Esto es desde el punto de vista tecnológico. ¿Cómo lo vas a producir? Ah, eso ya es otro rollo. ¿Ok? ¿Sí? Y mucha gente se pregunta, ¿y cómo lo voy a transformar? ¿Y qué voy a hacer con él, no, jóvenes? ¿Ok? Pero bueno, no necesariamente necesitamos tecnología. Tenemos mucha mano de obra y las cosas o se pueden hacer manuales, artesanales, automatizadas, robotizadas, pero nosotros no tenemos esa tecnología. Así que si no la tenemos, tenemos que hacerlo todo manual. Y hay muchas cosas que aquí se hacen manuales. Y eso no lo tiene la culpa, no la tiene la economía. Ese es desde el punto de vista tecnológico. Más sin embargo, también lo confundimos desde el punto de vista económico, y eso no es cierto. Y la siguiente pregunta también, ¿para quién producir? ¿Para quién lo vas a producir? Eso no es desde el punto de vista económico, eso es desde el punto de vista social, ¿sí? Para quién producir? Para quien verdaderamente lo necesite, y eso es de contexto social. ¿Qué voy a producir? ¿Qué le voy a dar a la gente? Lo que de cierta manera necesite, ¿ok? No que el gobierno te deja meter todo. Y eso es desde el punto de vista social. Eso es un problema social. ¿Para quién producir? ¿Para quién voy a producir? ¿Ok? Y están produciendo en base a lo que la gente está necesitando. Pero tú, ¿qué necesitas? No, pues es que yo necesito una televisión, ¿no? Pues esto es lo que te va a dar, eso es lo que te van a dar, eso es lo que te van a vender. Si están necesitando televisiones, están necesitando carros, pues eso es lo que yo te voy a vender, ¿sí? Entonces eso es lo que tú estás pidiendo y por lo tanto la sociedad eso es lo que te está dando, porque eso es lo que tú quieres, ¿ok? Entonces, siempre tenemos que pensar en ese tipo de cuestiones, pero siempre tenemos que delimitar los problemas que tenemos, porque no siempre los problemas son de carácter económico. ¿Ok, jóvenes? Ahora, tomando como conclusión y como parte importante de todo esto, entonces ya nos estamos dando cuenta que esos agentes económicos o estos protagonistas de la vida económica son 5. En este caso debemos de analizar ese comportamiento que todos debemos de tener y que por eso los problemas económicos jóvenes son más latentes. Y ahorita con esto voy a concluir, pero hacerles reflexionar de que los problemas económicos que verdaderamente nosotros tenemos es precisamente porque no pensamos en eh, satisfacer nuestras necesidades en base a lo que verdaderamente nosotros necesitamos, valga la redundancia, y no por gustos y preferencias. Y que cada quien dentro de todo este mundo económico haga la labor que nos corresponde a cada uno de nosotros, porque por eso los problemas económicos se acrecentan todavía mucho más. Y vamos a analizar primeramente cuáles son esos roles dentro de la vida económica que cada uno de los que participamos debemos de desempeñar, jóvenes. Primeramente, las familias. Las familias, ¿quiénes somos? Vean ese dibujito, nosotros. Nosotros, ¿qué hacemos dentro de la economía o qué debemos de hacer, jóvenes? ¿Qué dice ahí? Son aquellos que constituyen el conjunto de individuos agentes cuya función principal es percibir rentas.
En economía, renta se llama ingresos y gastarlas para satisfacer nuestras necesidades. ¿Acaso estamos haciendo bien nuestra función? ¿Estamos trabajando para recibir ingresos? Yo creo que la gran mayoría sí. ¿Y gastárnoslos para satisfacer nuestras necesidades? Yo creo que no. Nos los estamos gastando para gustos, para preferencias, gastándonos en verdaderamente en cosas que a veces no satisfacen nuestras necesidades. Lo que satisfacen es un gusto o una preferencia. Me voy a la disco, me pongo un cohete y al rato no tengo ni para comer. ¿Ok? Pero bueno, jóvenes, eso es un punto de vista para reflexionarlo. Aquí tenemos otra persona más o otras personas más que intervienen, que son las empresas, jóvenes. ¿Qué deben de hacer las empresas en este contexto económico que también no tan solo se equivocan, sino que a lo mejor lo están haciendo, pero porque nosotros también estamos transmitiendo algo? Fíjense bien. Dice, las empresas son un conjunto de agentes económicos, o sea, de un conjunto de personas, cuya principal función consiste en combinar estos factores de producción, tierra, trabajo, capital, con el objetivo de producir bienes y servicios, pero fíjense bien qué dice ahí, jóvenes, para que estos sean vendidos en un mercado, para que sean vendidos. No los hacen en base a las necesidades, solamente que sean vendidos en el mercado. Ellos van a producir lo que ustedes quieren que les venda. Si ustedes le piden un carro, si ustedes les piden celulares, les van a vender celulares. Si ustedes les piden antros, les van a dar antros. Si ustedes les piden alcohol, les van a vender alcohol. Todo lo que ustedes, las empresas, les pidan, las empresas se los van a dar. Pero si ustedes no le piden arroz, maíz, frijol, tortillas básico para comer, para agua y todo, no se los van a dar. Les van a dar lo que ustedes les están pidiendo, porque saben que son cosas que van a ser comercializadas y que se las vas a comprar. Pónganse a reflexionar también en este punto, ¿no? Que también las empresas están haciendo dentro de paréntesis, comillas y subrayado, ¿no? Pues sí, lo que nosotros mismos, sociedad, le estamos pidiendo que nos haga, que nos venda, ¿ok? Ahora, el Estado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado que tampoco hace como debería de hacerlo? Cobrar impuestos sí lo hace muy bien, pero distribuir prestaciones sociales, poner a disposiciones de las familias bienes, servicios, programas verdaderamente a quien lo necesite, distribuir la riqueza. Hay mucha corrupción, hay mucho robo dentro de esa parte del gobierno y que ustedes saben eminentemente que no está haciendo bien su función. Y entonces ya llevo 3 personas analizadas que están dentro del contexto de nuestra economía y que no están haciendo bien las cosas, jóvenes. Y que por eso nuestros problemas económicos se ven más marcados y más acrecentados. Y todo eso debería de emanar y empezar desde nosotros mismos, ¿ok? Y tercero, las instituciones bancarias. Oh, esas instituciones bancarias también te dan créditos y no te sacan del apuro, peor, te cobran intereses bastante altos y cuando veas ya tienes un cuento no horrible, ¿ok? Te cobran muchos intereses. Si quieres ahorrar y que no tenemos cultura de ahorro tampoco nosotros jóvenes porque todos nos los gastamos, pero también si quieres ahorrar te dan una miseria de intereses, se los digo a título personal, que mejor prefieres hacer un negocito o algo, gastártelo inmediatamente porque ahorrarlo en el banco es un interés miserable que a veces te dan. ¿Sí, jóvenes? Y les vuelvo a comentar, los bancos también no están haciendo verdaderamente esa función de generar al país la cultura del ahorro, dando mejores intereses y dando préstamos más accesibles que la gente pueda pagar y no cobrando intereses tan altos como ustedes se dan cuenta. Están mal las instituciones bancarias, pero ¿por qué fue esta parte? Porque se privatizaron antes las instituciones bancarias eran de gobierno.
Y por último, el sector externo, jóvenes. Estamos importanndo más cosas, estamos comprando más cosas del exterior y consumiendo menos cosas del interior. Por eso el dinero está saliendo, se está quedando afuera con los extranjeros, nuestro propio dinero que estamos generando. Y por eso la economía también de nuestro país no fluye mucho. Entonces, si nos damos cuenta, jóvenes, en el contexto económico en el que estamos viviendo, hay muchas situaciones que de cierta manera, jóvenes, nos acrecentan y nos hacen ver nuestros problemas económicos más grandes. ¿Ok? Pero, ¿en dónde está esa solución? En nosotros mismos también. Empezar a tener un pensamiento más económico en consumir precisamente lo que Veracruz produce, en solamente satisfacer nuestras necesidades y aparte de lo que te queda ahorrar, sacarle provecho y de ahí después que ya le hayas sacado provechito, date tus gustos y tus preferencias. ¿Sí, jóvenes? Y vas a ver que eso te va a ir minorando esa carga económica que a veces precisamente uno tiene. ¿Ok? De eso se trata, entender y comprender un poco lo que es la economía, jóvenes. Por último, ya nada más para cerrar, eh, para que exista una buena también economía en nuestro país, entonces, hay que producir bienes para generar ingresos, hay que saberlos distribuir, hacerlos circular también para que los conozcan y lógicamente tener esa forma de qué consumir. Y esos son esos factores que se llaman factores de la economía. ¿Sí, jóvenes? Bien. No sé si hasta ahorita existe alguna duda, jóvenes, algún comentario, de alguna tarea que estén haciendo o que estén elaborando ahorita. Se queda congelada la pantalla. Sí, eso es lo que veo, no sé por qué. Es correcto también por ahí, Pedro acaba de decir algo muy importante. Ah, ok, la síntesis, ok. Apenas acabo de leer su comentario, Pedro, lo que acaba de poner aquí. Les digo que me gustaría más que utilizáramos el micrófono, pero bueno, como le escriben aquí, a veces lo veo. Pero bueno, jóvenes, dudas, comentarios. Ok. Ya nada más ahí les encargo sus actividades, jóvenes, que las suban. Digo, tienen mucho tiempo para hacerla, apenas estamos empezando, pero sí muy importante que las suban para que yo se las califique y les dé a lo mejor una retroalimentación y aumenten su calificación y vayan teniendo todo muy bien. ¿Sí, chavos? Bueno, yo creo que aquí nos despedimos, jóvenes. Nos estamos viendo para el próximo, el próximo enlace. No sé si tengan alguna pregunta, alguna otra cosa. Pedro, Marifer, nada. Sí, buenas noches. Ok, jóvenes, si gustan, ya pueden desconectarse. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Mari.